es un principio fundamental para conocer de dónde sale la corriente y quién lleva la carga eléctrica en ese flujo del fenómeno eléctrico. Y habíamos dicho que el conocimiento básico de corriente y voltaje requiere un grado de conocimiento del átomo y su estructura. Habíamos dicho también que este modelo de átomo, este es el modelo de Niels Bohr, y este señor es el que ha dicho que tenemos un núcleo, en el caso del hidrógeno, de un solo protón, y con los electrones girando en su entorno o girando en órbitas, y ese es el modelo de Niels Bohr. Entonces se utiliza este modelo para la descripción de lo que estoy diciendo. Existen otros modelos de átomos, pero este es el que se basa, en el que basamos lo que estamos avanzando. ¿Ya? Dice algo importante, el átomo más simple es el átomo de hidrógeno. Significa que el elemento químico hidrógeno está formado por dos partículas básicas, nada más. Un protón en el núcleo y un electrón, que se ubican en las posiciones descritas en el siguiente gráfico. El protón en el núcleo y el electrón en la órbita. El núcleo del átomo, dice, es el protón con carga positiva y por otro lado el electrón gira alrededor y posee una carga negativa de igual magnitud a la carga positiva del protón. Significa que la carga del protón y la carga del electrón son iguales, solamente que una es positiva y la otra es negativa. Esa es la única diferencia. Aparte del hidrógeno, todos los demás elementos químicos conocidos hasta ahora, obviamente, tienen neutrones. Y los neutrones están representados en este gráfico, por lo menos, como esferas amarillas y los protones como esferas rojas. Y los electrones como esferas azules. Si nosotros observamos, digamos, este gráfico, podemos ver que el núcleo, ya en este caso, está compuesto por neutrones y electrones. Al contrario que en el caso del hidrógeno, que solamente era un protón. Entonces tenemos aquí neutrones y protones en el núcleo, y los electrones, que son aquellos que orbitarán a ese núcleo, ¿verdad? Este ejemplo es un átomo de helio, de un gas. Dice, la representación de los electrones en diferentes elementos químicos se realiza de manera que cada grupo de electrones se encuentre en una capa más alejada del núcleo. Debido a esto es que la última capa de electrones tendrá menor fuerza de atracción por parte del núcleo del átomo y por lo tanto se requiere menor energía para poder extraer un electrón de la órbita. Lo que significa que en los elementos químicos que son considerados buenos conductores, como el que vamos a ver a continuación, que es el cobre, el núcleo, cuanto más alejado esté, perdón, el electrón, cuanto más alejada esté su órbita del núcleo, será más fácil extraerlo de este átomo para que exista un flujo de cargas negativas. Es decir, cuanto más alejado está del núcleo un electrón, tiene menos fuerza de atracción, por lo tanto, se requiere menos energía externa para poder hacer que este electrón circule de átomo en átomo para generar una corriente eléctrica. Eso es lo que nos dice esa parte, ¿no? Y finalmente explica lo siguiente. Mediante la experimentación dice que se determina que las cargas distintas, es decir, las cargas opuestas, las cargas diferentes se atraen y las cargas iguales se repelen. Eso nos dice nomás que finalmente todo lo que representa cargas positivas se repele y las cargas negativas juntas también se repelen, pero si son opuestas se van a tender a atraer. Y para calcular esta fuerza con la que se atraen o se repelen, se utiliza la ley de Coulomb, porque Coulomb es el que ha introducido esta ley justamente a las fórmulas matemáticas que se utilizan para resolver el fenómeno eléctrico y sus incógnitas, ¿no? Entonces, la fuerza de atracción, dice, o repulsión entre los cuerpos cargados Q1 y Q2 se determina a través de la ley de Coulomb. Ya les comenté que esto ustedes lo van a ver o lo están viendo ya en física. Lo que yo estoy haciendo es simplemente mostrarles cómo lo aplicamos cuando trabajamos ya en la electrónica aplicada, que en este caso, la física aplicada, que en este caso es la electrónica, ¿no? La fuerza de atracción, tal como explica esta fórmula, va a ser igual a Q1 multiplicado por Q2 sobre R al cuadrado, donde Q1 y Q2 son las cargas de los dos electrones o protones que se estén atrayendo o tengan repulsión. R es la distancia que existe
entre estas cargas. Y la constante K es una constante que es el medio en el que se está desarrollando esta situación. Ya es una constante. Esta constante puede variar dependiendo si estas cargas se encuentran en el aire, si estas cargas se encuentran en, qué sé yo, en el espacio o en algún otro medio en el cual sufran cierta alteración por parte de su atracción y su repulsión. Entonces, a eso se refiere en la variable K. Q1 y Q2 son las cargas y R es la distancia, R al cuadrado en este caso, ¿no? Bien. Continuábamos y decíamos que el cobre es un material ampliamente utilizado en la industria eléctrica y electrónica, efectivamente. De eso nos damos cuenta perfectamente, ya que los cables de cobre son siempre mayormente valorados con respecto a los de otro material debido a sus propiedades químicas, justamente. ¿Bien? Es decir, a su composición atómica, que es lo que interesa para el flujo eléctrico, ¿no? La comprensión de su estructura, dice, ayudará a identificar la causa de su utilización frecuente. Se representa esta palabra que vamos a ver por qué se utiliza el cobre, generalmente. Dice y explica que el átomo de cobre cuenta con un solo electrón en la última capa de electrones, ¿bien? Y que debido a la distancia que le separa del núcleo, dice, este último electrón se puede convertir en un electrón libre si adquiere suficiente energía del entorno como para abandonar la órbita. ¿Qué es lo que trata de explicar esta parte? Aquí tenemos la imagen el núcleo y las capas de electrones. Si se dan cuenta, por motivos que no conozco, que los químicos, los investigadores que trabajan con los átomos han definido, las órbitas de los electrones están agrupadas en capas. La primera capa, en este caso, es decir, la capa K, que es así como la denominan, está compuesta por una órbita de electrones. La segunda capa está compuesta por dos órbitas de electrones, que es la capa E. La tercera capa, la capa M, está compuesta por tres órbitas de electrones. Y finalmente, la cuarta capa está compuesta por 1, 2, 3, 4 órbitas de electrones. En el caso del cobre, la primera capa, lo que representa la primera órbita, está compuesta por dos electrones. La segunda capa está compuesta por dos órbitas, de las cuales la primera tiene dos electrones y la tercera, o la segunda más bien, tiene 6 electrones. Y así sucesivamente podemos analizar la tercera capa que tiene 2 electrones en su primera órbita, 6 electrones en su segunda órbita y 10 electrones en su tercera órbita. Y finalmente encontramos la cuarta capa en el material que se denomina cobre, que tiene solamente un electrón, que solamente contiene un electrón en la primera órbita de la cuarta capa. Fíjense que es solamente un electrón, por lo tanto, la distancia existente desde este electrón hasta el núcleo permite que, si este electrón adquiriese suficiente energía del entorno, es decir, por alguna variable externa, podría abandonar su órbita y convertirse en un electrón que lleva carga libre, es decir, en un electrón libre que lleva la carga negativa en este caso. Esta distancia es la que va a hacer que este electrón sea más fácilmente de ser liberado. Probablemente ustedes observen también acá que existe algo que parece muy extraño. Aquí tenemos las capas P, D y F, que son las capas externas. En la cuarta capa podemos observar 3 órbitas que no contienen, dicen, electrones. Son subcapas restantes que no contienen electrones. Vuelvo a reiterarles esto debido a que las personas que investigan y trabajan a este nivel, a nivel atómico, han definido ciertas maneras que les permiten analizar de forma más fácil las características de los átomos. Entonces, el átomo de cobre, porque este es un átomo de cobre, presenta esta característica que le hace bastante útil en el tema eléctrico. Tiene solo un electrón que porta carga negativa y que va a volverse en electrón libre cuando obtenga una energía externa que le permita circular a través de un cable conductor, por ejemplo. ¿Ya? Esta parte es importante comprenderla, ya que ahí vemos el origen de la electricidad. Por eso se denomina electricidad, porque el electrón es el que va a llevar la carga negativa a través de los circuitos que estén conformados principalmente por materiales que tengan características similares.
el cobre principalmente y obviamente otros, la plata, el oro, el aluminio y el tungsteno. Bien, eso lo habíamos revisado la semana pasada y continuaremos con nuestro pequeño repaso. Ahora sí entramos a la parte importante. Habíamos definido qué es la corriente. Como ya sabemos que puede existir un electrón libre, es decir, ese electrón que habíamos visto hace un instante se va a denominar electrón libre, cuando abandona la órbita, es portador de carga en un alambre. Entiéndase que porta la carga en un alambre, ¿no? Es decir, es el electrón el que va a permitir que la carga eléctrica circule. ¿Ya? La electricidad entonces es la carga que está transportando el electrón en un alambre de cobre o cualquier otro conductor sólido de electricidad. ¿Ya? En ausencia de fuerzas externas aplicadas, dice, cuando no hay ninguna fuerza externa que altere a ese electrón que podría estar libre, si hubiese una fuerza externa, dice, el flujo de carga neta en un conductor en cualquier dirección es cero. Es decir, no hay un flujo de carga en ningún sentido. Ese flujo es igual a cero. Bien, ahora si conectamos un alambre de cobre entre las dos terminales de una batería y un foco, tal como habíamos visto en la anterior clase, que voy a mostrar en este momento, se refiere a este gráfico. Conectamos dos cables entre una batería y un foco. En este caso, ese foco o esa fuente de luz es una lámpara incandescente, debido al principio que vamos a utilizar para describir su calentamiento. El calentamiento del filamento va a ser el que produzca la luz y también algo de temperatura, ¿no? Pero cuando conectamos, dice, un alambre de cobre entre las dos terminales de una batería y un foco, para crear el más simple de los circuitos eléctricos, eso cuando lo conectamos, dice, la batería, gracias a la energía química, porque hay una situación química dentro de la batería que justamente es la que hace que se coloque una carga positiva y una carga negativa en cada uno de los bornes de la batería. ¿No? Es lo que dice. Gracias a la energía química que es producida por una reacción química interna, colocará una carga positiva neta en una terminal y una carga negativa en la otra terminal. En el instante, voy a tratar de poner esto junto con el dibujo, ya está. Ya. En el instante en que la conexión final se realice, es decir, en el momento en el que se logre conectar estas dos cargas, que se conecten estos dos cables, dice los electrones libres, no se olviden, son los que se han liberado de la última órbita debido a que ahora hay una actividad química que genera una fuerza que les empuja, se desplazarán hacia la terminal positiva, mientras que los iones positivos, es decir, los átomos faltantes o a los que les falta ese electrón libre, se van a quedar en el alambre oscilando o vibrando en su posición, ¿ya? Para que quede claro, vamos a dibujar esto de esta manera. Supongamos que tenemos un núcleo y tenemos varios electrones. Finalmente, a ver, muchachos, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? De la mejor manera posible. Esta va a ser una órbita. Esta va a ser otra órbita. Disculpen la forma en la que estoy dibujando y esta va a ser la última órbita, ya, de los electrones. En el momento en el que fluya, dice, o la conexión final se realice, es decir, cuando se conecte una batería con una actividad química a estos dos cables, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones libres, es decir, este elemento, va a abandonar su órbita. Este elemento abandona su órbita. Este restante, lo que ha quedado aquí, es lo que se conoce como el ión.
y este va a quedar oscilando hasta que, no va a quedar mucho tiempo, hasta que otra carga del otro átomo ocupe este lugar. Es decir, va a haber otra carga de otro átomo va a haber otra carga de otro átomo que va a venir hasta aquí y va a ocupar este lugar. Y este otro átomo va a ir ese otro electrón, perdón, va a ir al otro átomo y eso es lo que va a suceder consecutivamente hasta que el flujo de corriente exista de manera continua o mientras existe una reacción química en la batería. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, esa es la manera en la que nosotros vamos a poder ver o definir que los electrones libres que tienen carga negativa van a desplazarse hacia la terminal positiva, mientras que los iones, que son los átomos sin el electrón con carga negativa, el electrón libre, van a permanecer simplemente oscilando en sus posiciones fijas. Ahora, aquí hay algo importante. Dice que los electrones libres van a circular desde la, desde la terminal negativa hacia la terminal positiva. El flujo de dirección o la dirección del flujo va a ser en este sentido, tal como estamos viendo con la letra E y descrito en el gráfico. ¿Ya? Ahora sí. Lo que va a pasar es que los electrones van a circular de esta manera, viniendo por acá, pasando por la lámpara y llegando a la terminal. La terminal negativa es una fuente de electrones. Significa que debido a la actividad química, aquí se van a acumular una cantidad grande de electrones. Es una fuente de electrones. ¿Ya? Y obviamente que van a ser extraídos cuando se desplacen hacia la carga positiva. Por favor, trataremos de no rayar la pantalla. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que va a suceder cuando realicemos este tipo de conexión, que es un circuito básico, que luego lo vamos a analizar desde otra perspectiva. La actividad química, por otro lado, la actividad química existente en la batería, absorberá los electrones situados en la terminal positiva y mantendrá un suministro continuo de electrones en la terminal en la terminal negativa. Es decir, esta actividad química va a absorber los electrones que están acá y los va a proveer a la carga negativa. El flujo de electrones a través del foco, dice, estos electrones que van a circular van a pasar a través del filamento. Aquí tenemos un pequeño filamento. ¿Listo? Los electrones van a circular a través de este filamento que generalmente, bueno, se fabrica en tungsteno y otros materiales o aleaciones diferentes, que soportan el flujo de corrientes de alta cantidad de corriente, pero que cuando circulan los electrones se genera una fricción, es decir, se frotan debido a que son filamentos justamente muy delgados y la gran cantidad de electrones que circula hace que se caliente debido a la fricción hasta el punto que se vuelve incandescente y emita la luz deseada. De esa forma, esta lámpara va a poder emitir la luz que se desea cuando circulen los electrones a través de él, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se genera la luz. Pero es importante ver lo siguiente. Fíjense, aquí dice, en la parte de abajo, explica algo más. Dice, una segunda precisión de la imagen mostrará dos direcciones en el flujo de carga, efectivamente. Perdón. Bien, una segunda apreciación, dice, de la imagen mostrará dos direcciones del flujo de carga. Una, la que estamos viendo en este sentido, y otra, la que estamos viendo en este sentido. Fíjense, tenemos I de electrones y convencional. Una de ellas se denomina flujo convencional, que es el que va de positivo a negativo, que es el generalmente utilizado, es el flujo que generalmente se utiliza para mostrar las corrientes que existen en los circuitos eléctricos. Ese es el convencional. Y otro se denomina flujo de electrones, la corriente de los electrones, que es el flujo real de los electrones. Los electrones se mueven de negativo a positivo.
pero existe otro flujo que se conoce como el flujo convencional. Ese flujo convencional es el que generalmente vamos a utilizar. Y en caso de que utilicemos cualquiera de los dos, no va a haber ningún inconveniente, porque para el cálculo dado, lo único que vamos a ver es que va a aparecer o con el símbolo invertido, si es positivo, si es negativo, lo cual en función a corriente nos indicará que el sentido del flujo de la corriente es inverso al que hemos propuesto originalmente. Esto lo vamos a ver conforme vayamos resolviendo los ejercicios que veamos un poco más adelante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice nuestro documento y esa es la forma de explicar. Y aquí vienen algunos datos que son importantes porque en base a eso se resuelven los ejercicios de nuestra práctica de corriente, ¿no? Dice, si 6.242 por 10 a la 18 electrones se desplazan a una velocidad uniforme a través de la sección transversal circular de la imagen en un segundo, esta es la sección transversal de la imagen, durante un segundo tienen que pasar 6.242 por 10 a la 18 electrones, que es una gran cantidad, dice, el flujo de carga o corriente será de 1 ampere. Entonces, la corriente es la cantidad de electrones que van a fluir a través de un determinado lugar en una determinada cantidad de tiempo. Si esa cantidad de electrones es 6.242 por 10 a la 18, diremos que, y el tiempo es un segundo, diremos que han circulado 1 ampere de corriente. ¿Ya? En honor a André Marie Ampère, que es el que ha descubierto este flujo de corriente. Dice, esta es una gran cantidad de corriente, perdón, esta es una gran cantidad de electrones, lo siento. La corriente asociada a unos cuantos electrones por segundo es irrelevante y de poco valor práctico. Volvemos a repetir lo que decíamos la semana pasada. Si circularan, por ejemplo, 1.000 electrones, es irrelevante. Si circularan 500, 200, 100 electrones, es irrelevante, de poco valor práctico y normalmente en casos regulares es despreciable, salvo que tengamos que hacer un cálculo específico para cantidades bajas de electrones que se desplacen sobre una sección de un cable circular en una determinada cantidad de tiempo. Así que nuestras cantidades van a ser siempre cantidades bastante grandes de electrones. ¿Ya? Esto lo estamos diciendo como parte fundamental de dónde vienen los flujos de corriente. Dice, además, con el propósito de establecer valores numéricos que permitan comparaciones inmediatas, se define el coulomb de carga como la carga asociada a 6.242 por 10 a la 18. ¿Qué significa eso? Que un coulomb va a ser igual en carga eléctrica a los 6.242 por 10 a la 18 electrones que hayan circulado durante un segundo esta sección. Y eso va a ser un coulomb. Por lo tanto, podemos definir la carga que existe en cada electrón. Y revisando este ejercicio, podemos ver que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la carga que porta cada uno de los electrones. ¿Listo? En base a eso, nosotros podemos observar lo siguiente. La corriente podemos obtenerla, como dice este ejercicio, en base a la carga y al tiempo. La corriente va a ser igual a la carga sobre el tiempo. La letra mayúscula I, y esto es importante que lo conozcan muchachos, se eligió a partir de la palabra francesa utilizada para referirse a la corriente, que es intensité. Fíjense, André Marie Ampère era un francés, y él ha dicho es la intensité, es la intensidad que circula de corriente. De tal manera que expresar la corriente o expresar la intensidad de corriente no tiene... no está mal de ninguna forma. Cualquiera de las dos maneras de expresar el flujo de electrones en un conductor en un determinado tiempo es correcto. Se puede decir la intensidad de corriente, la corriente o simplemente la intensidad, ya que la palabra intensité es una palabra en francés que es justamente la palabra que se ha utilizado para referirse a la corriente. ¿Ya? Bien. Entonces ya conocemos que la corriente se mide en amperes, el símbolo es la letra A, la unidad es el ampere, la carga está representada por la letra Q, su unidad es la letra C, su símbolo, la letra C, y su unidad es el coulomb. El tiempo en segundos, eso ya es normalmente conocido, y en base a esta fórmula con la cual hemos calculado la corriente, o despejando de esta fórmula las otras variables, podemos hallar cualquiera de las dos que completan a esta fórmula o a esta ecuación. Por ejemplo, para hallar la carga será corriente por tiempo.
y la carga estará en coulomb. Si quiero hallar el tiempo, será carga sobre corriente y el tiempo será en segundo. Por eso es que las unidades de las que hemos hablado en nuestra clase introductoria, que era justamente nuestro repaso, esas dos clases de repaso, estaban referidas específicamente al manejo correcto de unidades. Y hemos planteado también un par de ejercicios, si no me equivoco eran 2 o 3, no estoy seguro, en los cuales decíamos lo siguiente. La carga que fluye a través de la superficie imaginaria de la imagen propuesta es de 0.16 coulombs cada 64 milisegundos. Determine la corriente en amperes. Fíjense, los datos propuestos, los datos brindados son la carga en coulombs y el tiempo en milisegundos. Aquí tenemos, para resolver el ejercicio, utilizamos la carga en coulombs y utilizamos el tiempo en segundos. Para que tengamos una expresión correcta, debemos convertir estos términos a la misma unidad y expresarlos de la misma forma para tener un orden en nuestra resolución. 0.16 coulombs, 64 milisegundos es 64 por 10 a la menos 3. Y 0.16 coulombs podemos expresarlo también como 160 por 10 a la menos 3 coulombs sobre 64 por 10 a la menos 3 segundos, con lo que tendríamos 2.5 amperes. Habríamos resuelto la corriente en amperes que fluye a través de ese plano imaginario en este gráfico es de 2.5 amperes. En el ejemplo 2 habíamos visto algo que también es importante porque vamos a utilizar la solución en base a las cargas, ¿no? Dice, determina el tiempo requerido para que 4 por 10 a la 16 electrones crucen a través de la superficie imaginaria de la anterior imagen. Si la corriente es de 5 miliamperes. Fíjense que aquí tenemos otros datos. Tenemos la cantidad de electrones y tenemos la corriente, ¿sí? Y nos está pidiendo el tiempo que se requiere para que esta cantidad de electrones crucen a través de ese segmento, ¿sí? La corriente. Fíjense, tenemos cantidad de electrones y tenemos corriente. Si nosotros revisamos, en nuestras fórmulas no tenemos cantidad de electrones, ¿sí? No tenemos cantidad de electrones, pero sí tenemos carga. Y sabemos que la carga asociada a cada electrón es 1.6 por 10 a la menos 19. Basándonos en estos datos, podemos resolver de la siguiente forma. Determinamos Q, que es la carga. Determinamos la carga de esa cantidad de electrones, de 4 por 10 a la 16. Y resolviendo este ejercicio podemos obtener que 4.61 milicoulombs es la cantidad de electrones que van a circular, la carga que portan esta cantidad de electrones. Una vez que está determinado ese valor en carga, nosotros podemos determinar al fin el tiempo. Y para determinar el tiempo utilizamos la fórmula o la derivación de la fórmula principal que nos dice que el tiempo es igual a la carga sobre la corriente. Entonces tendremos que la carga sobre la corriente nos va a dar a 1.28, 1.182 segundos. La carga 6.41 por 10 a la menos 3, 6.41 milicoulombs. Y obviamente la corriente 5 miliamperes, 5 por 10 a la menos 3, porque eso es lo que nos dice, 5 miliamperes. Y de esa forma nosotros obtenemos que nuestros ejercicios han sido resueltos de la forma en la que se habían planteado de inicio. Vale la pena ya de inicio también aclarar algunas cosas que son importantes, ¿no? Muy, muy importantes. La primera, es importante observar que incluso los niveles bajos de corriente, por si acaso, pueden causar serios problemas si pasan por el cuerpo humano. Esto está referido más a la seguridad que debemos tener cuando manejamos cualquier tipo de carga eléctrica o cuando estamos interviniendo a la electricidad como parte de nuestra labor, de nuestro trabajo. ¿Por qué hago este recordatorio? Porque por más de que tengamos que trabajar con una batería de 9 voltios o 1.5 voltios, siempre tengamos el cuidado correspondiente para que no existan fugas de corriente que puedan alterar o que puedan descargarse en nosotros. Si tenemos cuidado desde ahora, ustedes cuando trabajen con electricidad industrial o con sistemas domiciliarios, van a tener la precaución de poder tener estos detalles siempre a la mano y siempre a la vista para no cometer errores y no sufrir accidentes, ¿ya?
Dice, la mayoría de las personas pueden soportar corrientes de hasta 10 miliamperes sin desarrollar efectos secundarios. Cualquier corriente superior a esta cantidad puede considerarse peligrosa. 50 miliamperes puede causar severas descargas y corrientes por encima de los 100 pueden llegar a ser fatales, 100 miliamperes. Entonces, cuando hablamos de corrientes de 1, 2, 3 amperes, estamos hablando de corrientes realmente muy intensas. Hay que tener cuidado. En la mayoría de los casos, la piel humana seca será el suficientemente resistiva como para limitar la corriente a través del cuerpo a niveles aceptables. Eso lo hemos conversado y lo hemos hablado. Pero una herida, la humedad en la piel, etcétera, reduce drásticamente la resistividad. Por ello es necesario recordar que el agua y la electricidad no deberían mezclarse. Sin embargo, es bueno aclarar lo siguiente. El agua como tal, el H2O, es un compuesto que no es conductor en sí. El agua pura no es conductora. Lo que pasa es que el agua que nosotros tenemos tiene ciertas impurezas, que son los minerales generalmente. Y estos minerales sí son portadores de electrones libres, por lo tanto se convierten en elementos, ahora que sabemos hablar acerca de los electrones, que pueden portarlos, que pueden desprender electrones con carga libre y se pueden volver conductores. Cuando el agua está más contaminada o tiene mayor cantidad de sales u otro tipo de elementos que sí son conductores o que sí tienen electrones portadores libres, sí pueden tener electrones portadores libres, el agua se convierte en un peligro. ¿Ya? No se olviden que el agua que utilizamos en las duchas, en el agua para tomar, contiene algo de cloro, contiene algunas impurezas, contiene sales, por lo tanto es agua que es conductora en cierta medida y se convierte en algo peligroso. Hay que tener cuidado. Y cuando toca la piel, el agua, nuestra piel tiene cierta cantidad de sal que, si se dan cuenta, convierte al agua sí en un elemento conductor. Bien, muchachos. Eso es lo que habíamos visto en la anterior clase hasta el día viernes. Y básicamente eso es lo que estamos repasando el día de hoy porque necesitamos recordarlo permanentemente. Ya un poco más adelante, los repasos van a ser mucho más rápidos porque van a basarse exclusivamente en ejercicios. Listo, muchachos. Eso es lo que tenemos como repaso en este primer periodo de clases, con el cual vamos a tener seguramente algunas dudas o algunas consultas. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Sobre los átomos y sobre la corriente, ya sabemos de dónde proviene. Por mi parte no les he entendido. Ya, muy bien, me alegra. Entonces, bien, nos daremos 5 minutos, por favor. Voy a sacar la lista y voy a llamarles enseguida. Mientras preparo ese hito y el siguiente material, ya lo vamos a avanzar y se trata de voltaje. Estamos entrando a la otra variable. Hemos visto la corriente. Y para nuestro trabajo necesitamos definir corriente, voltaje, resistencia, potencia, energía, etcétera, etcétera. Y ahora lo vamos a revisar con detenimiento también. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces nos damos 5 minutitos y continuamos en